Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a uno de los mejores programas de esta estación, Los Mejores Consejos Culturales. Como usted ya sabe, en este programa una serie de reflexiones girando alrededor de una sola palabra. Así que, contador, le doy la bienvenida, pero y díganos de qué va a hablar el día de hoy o qué palabra escogió el día de hoy. Me gustaría continuar con la misma palabra sobre la que ya platicamos anteriormente, que es la palabra ceguera. La razón por la que me gustaría continuar con esa misma palabra es porque hay demasiadas cosas que decir sobre ella. Por si no nos escuchó en la vez anterior, decíamos que la palabra ceguera deriva del término latino saecus, con C de Carlos, pero se pronuncia secus, que quiere decir ciego. También dijimos que de acuerdo al diccionario de la lengua española, ciego es toda aquella persona que carece del sentido de la vista. La vez pasada mencionamos también que la palabra ceguera se puede analizar bajo dos perspectivas. Una es la ceguera física y la otra es la ceguera espiritual. Y si me lo permite, en este programa también me gustaría platicar sobre las dos. Analicemos pues primero la palabra ceguera desde el punto de vista físico. Si reflexionamos en este problema físico, ya no tanto en cuanto al enorme problema que significa para la persona que lo padece, sino más bien enfocándonos a esta enfermedad sobre la causa básica que lo provoca, desgraciadamente vamos a caer en cuenta que la diabetes se ha convertido con mucho margen de diferencia en la primera causa de ceguera en nuestro país. Y detrás de esa enfermedad llamada diabetes está la ambición y codicia de un grupo de industriales de los alimentos y bebidas, quienes al endulzar sus productos para poder vender más, si bien efectivamente logran aumentar sus ganancias y sus ventas, también consiguen dañar bastante a toda la comunidad. Con esta forma de actuar, estos industriales están demostrándonos con hechos que la salud de la población, pues la verdad, no les importa. Ellos se enfocan fundamentalmente a sus ganancias. Y para lograr su propósito, también se valen de la mercadotecnia, haciendo caer a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos en unos consumos excesivos de azúcares, ya que su alimento, el alimento chatarra, está adicionado de azúcares de todo tipo. Tal y como mencionamos en uno de los libros del paquete, el que lleva por nombre Tentaciones que Matan. Pero creo que la mejor forma de analizar la verdadera dimensión de este problema es observar uno solo de estos casos, de entre los miles y miles que cada año aumentan en nuestro país. Porque fíjese que a veces pensamos que la ceguera nunca llegará a nosotros, que eso es algo que solamente les afecta a los demás. ¿Qué te parece, Lilian, si platicamos un poco sobre una sola de las víctimas del alimento chatarra? Me parece perfecto, contador. Vamos platicando con una de esas personas para que mucha gente que nos está escuchando pues pueda conocer mejor los riesgos de la comida chatarra. Adelante, contador. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Les comentaba hace un momento que no es lo mismo que estemos analizando las cifras estadísticas de que salen aquí anualmente, donde vemos que hay decenas de miles de casos de ceguera. No es lo mismo cuando nos toca platicar con una persona que ha sufrido con esto. Fíjese usted que accidentalmente hace unos días me hizo favor de hablarme un caballero pidiéndome un paquete y me hizo ciertas preguntas donde pude deducir, y después él me lo corroboró, que él tenía un problema en la vista. Y dado que es un problema tan grave, es la primera causa de ceguera en México, lo que le vamos a platicar enseguida, me permití pedirle a Hipólito que hiciésemos una plática para que usted
pudiera escucharlo de viva voz. Hipólito, ¿serías tan amable de darnos tu nombre completo, si fueras tan amable? Con todo gusto. Hipólito Garrido Maldonado. ¿Nos puedes proporcionar tu domicilio, si fueras tan amable también? Sí. Calle Montevideo, lote 3, manzana 44, Colonia El Pedregal, Huixquilucan, Estado de México. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue que empezó a evolucionar este problema de ceguera en ti? Aproximadamente como 8 años, donde empezaba a tener cansancio, agotamiento, y tomé la decisión de visitar al médico para ver de qué venía. Me mandó a hacer ciertos estudios, y uno de esos estudios fue la glucosa, donde salí alto. Salió con 340 de azúcar. Oye, ¿y en alguna ocasión alguien te platicó, mi estimado Hipólito, que si comías de ciertos alimentos ello iba a tener consecuencias en tu vida? No, ninguna. Con relación a los alimentos, pues a veces uno tiene un desorden en su diario alimenticio. Por parte del trabajo, pues muchas veces no me daba la oportunidad de sentarme a comer a gusto. Simplemente tomaba un refresco de soda, una torta, un taco, con el fin de que ese tiempo que dedicaba al comer, dedicaba al trabajo, para que salieran mejor las cosas, y enfocarme mucho al trabajo. Y esto provocaba que muchas veces tuviera uno ciertas situaciones de problemas en lo físico. Así es. Fíjate que muchas veces se manifiestan una serie de problemas en los ojos de las personas que son citados o son mencionados como retinopatía diabética, la glaucoma y una serie de inconvenientes que son a su vez una mera consecuencia de algo que los doctores llaman angiopatía vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que los vasos capilares, que son tan angostos, es la parte del organismo donde son más angostos, pues empiezan a ser más delgados todavía y los glóbulos rojos ya no pueden pasar. Y no pasar los glóbulos rojos es algo gravísimo ¿por qué? Porque entonces el oxígeno y todos los nutrientes que llevan los glóbulos rojos a través de la hemoglobina, pues ya no pueden alimentar a todas esas células que están por ahí, y es donde se empiezan a manifestar todo este tipo de problemas como los que tú tuviste. ¿Qué problemas físicos empezaste tú a tener, Hipólito? ¿Cómo no? Al principio mi visión era borrosa, ya no alcanzaba a leer muy bien. Tomé la decisión de visitar una óptica donde me hicieron ciertos estudios. Y el médico hizo ciertas graduaciones donde me comentaba que necesitaba unos lentes. Pero posteriormente seguían esas manchas en mis ojos, esa nubosidad. Y el médico me mandó a hacer más análisis, donde tomó la decisión de mandarme con el especialista, donde el especialista hizo sus estudios también y determinó que tenía que ser operado porque había desprendimiento ya de retina en ambos ojos. Tomó la decisión de operar un ojo y desafortunadamente no fueron resultados positivos. Perdí totalmente la visión del ojo izquierdo. Ya no quise que me operara el otro ojo para no tener las mismas consecuencias, pero aún así mi necesidad de seguir trabajando. Todavía un año trabajé más. ¿Por qué? Porque tenía a mis hijos, a mi esposa, deudas económicas que tenía que sacar adelante. Pero en ese momento ya nomás tenías visión de un ojo. Ya no tenía visión de un ojo, estaba completamente apagado mi ojo. Tuve muchos problemas incluso para el transporte, de repente me equivocaba de camión, ya cuando me daba cuenta, yo por otro lado sufrí caídas, sufrí tropiezos en las banquetas. Fue una serie de cosas que me sucedieron, pero aún así necesitaba seguir adelante trabajando hasta que en el año 2008, en octubre, se vino un fuerte derrame en el ojo derecho, donde ya mi visión era completamente nula. Entonces tomé la decisión de ir con un médico particular para ver qué opinaba de mi ojo, y me dio 3 opciones, y que me dijo que tarde o temprano ese ojo se iba a perder la visión. Y es tan desagradable muchas veces cuando tienes una vida atrás, que durante 44 años, 45 años, todo lo día tan normal, que de repente pasa esto, te cambia la vida por completo. Sí.
Sí, ya me imagino, porque incluso yo creo que cosas tan sencillas como bañarse, como hacerse calentarse un poco de agua, hacerse unas cosas completamente elementales, pues estás dependiendo de otras personas. Totalmente, y aparte de eso, en lo emocional te viene una depresión fuerte, que piensas muchas veces alejarte de la casa o de la gente que te rodea porque piensas que un obstáculo, te vienen pensamientos hasta de quitarte la vida. Así es, te lo comprendo perfectamente porque me he encontrado casos similares. Me he encontrado con casos similares, Hipólito, como doña Jacinta. Si nos está escuchando, también le mando un abrazo. Llegó a pensar exactamente lo mismo. Y hay veces que no nos damos cuenta, Hipólito, de que una serie de alimentos que comemos, que se habla que es la chispa de la vida, que se habla de que no sé qué tantas cosas, pero yo casi me atrevo a decir que es la chispa de la muerte porque, pues, ahí están las consecuencias. Y cada vez se está dando más casos de estos. La primera causa de ceguera en México es justamente por problemas derivados de la diabetes. Y yo quiero pedirte, mi estimado Hipólito, gracias por haber tomado este micrófono, pero tú sabes, el ánimo de tu servidor es que muchas otras personas pues también aprendan de esta experiencia negativa. Y yo, desde la primera vez que platiqué contigo, me sorprendió tu entereza, una entereza que no puede salir de ti, sino solamente del Señor. ¿Por qué no nos cuentas algo de eso, de cómo superaste tú este problema, también en lo emocional, Hipólito? Y cómo no, pues fue algo, híjole, que no hay cómo explicarlo, pero a pesar de que esta situación que estoy viviendo, yo lo veo ahorita y lo entiendo de que siempre de algo malo sale algo bueno. Y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de comprender su palabra, que muchas veces uno deja de leer, y es la Biblia. Hay varios versículos que han entrado en mi persona, que me ha ayudado a seguir adelante, pero hay un versículo en Filipenses 4:13 que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Esa fortaleza que nos da es para seguir adelante. Y también gracias al Señor porque me ha dado una familia que me ha apoyado en todos los sentidos, mi esposa, mis hijos, que de una manera u otra el Señor pone a la gente para motivarnos a seguir adelante. Así es. Y la verdad, cuando uno pasa por estas situaciones, cuando tú veías antes un amanecer, el rostro de tus hijos que sonreían, el cambio que ellos están sufriendo porque mis hijos están adolescentes todavía. Además uno anhela ver ese rostro, ¿no? Contento, alegre, pero Dios me permite sentirlo. A lo mejor no lo veo, pero lo siento, ese apoyo. Uh-huh. Efectivamente, así es, mi estimado Hipólito. Pues fíjate que quiero darle un mensaje de agradecimiento a tu esposa y a tus hijos también. Fíjate que hay una parte en la Biblia donde habla del juicio de las naciones, donde dice: venid acá, benditos de mi Padre, al lugar que he preparado para ustedes desde el principio de los tiempos. Y diciéndolo así en términos coloquiales, dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me ayudaron. Y entonces ellos le contestarán, de acuerdo a lo que ahí dice: ¿cuándo te vimos enfermo y te ayudamos, sediento y te dimos de beber? Y dice: cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños. Y en este momento yo quiero decirle a su esposa y a sus hijos que allí tienen esa oportunidad justamente con Hipólito de darle un regalo directo al Señor, dándoselo a esta persona que en este momento requiere de esta ayuda. Y no solamente en la familia de Hipólito, sino que hay muchas otras familias donde tienen alguna persona con problemas. Esto que ellos hacen por ellos, lo están haciendo directamente por el Señor Jesucristo. Y créanme también, añado algo más, fíjese que Dios no quiere un mundo de enfermos, quiere un mundo de sanos. Por eso nos dio los ojos y por eso el Señor no dio ríos con Coca-Cola, no dio árboles que tuviesen gansitos, que tuviesen marinelas, que tuviesen todo ese tipo de cosas, pimbuñuelos, no. El Señor nos dio alimentos naturales que desgraciadamente nosotros los hacemos a un lado. No es culpa totalmente nuestra, sino que es de tan mal uso que se ha hecho de la mercadotecnia y muchas personas están comiendo mal, pero no lo saben porque dicen: bueno, si las autoridades permiten que se publiquen este tipo de anuncios, entonces que debe de ser algo normal. Por ejemplo, le pregunto en este momento a Hipólito: ¿tú te diste cuenta, tú te imaginaste toda la consecuencia que pudo haber tenido
todo ese alimento chatarra en tu vida, Hipólito? Nunca me imaginé esto, nunca. Nunca me imaginé, uno piensa en sus fuerzas, piensa que nunca va a pasar nada, que nunca me va a tocar a mí, pero, híjole, uno no sabe qué pasa en el tiempo futuro, ¿no? Así es. Bueno, pues quiero darte las gracias, Hipólito, porque este mensaje que tú estás dando al aire seguramente servirá a muchas personas para que eviten caer en este tipo de cosas. Y también le pido que haga una oración a usted, mi estimado radioescucha, por Hipólito, por su familia y por todas las personas que están pasando por este tipo de problemas, y para que más gente encuentre el camino de la salud, no solamente física, sino la salud espiritual. ¿Alguna cosa más que quieras añadir a manera de despedida, Hipólito? Sí, cómo no, contador. Antes que nada, que Dios me dio la oportunidad de platicar este testimonio. No es para que se asuste, no es para que tengan miedo, sino para que reflexionemos. Qué bonita es la vida que Dios nos da, este cuerpo que Él nos da. Es como un administrador que somos. Tenemos que cuidarlo, cada una de las partes de nuestro cuerpo, y amarla. Una vez que tenemos estas secuelas, yo les comento, amen a su prójimo como Dios nos ama a nosotros. Así es. Jesucristo nos ama. Así es. Dale también, ya por último, Hipólito, un mensaje de agradecimiento a tu esposa y a tus hijos por haberte ayudado a sobrellevar esto y la ayuda que seguramente te tiene que estar proporcionando, si fueras tan amable, Hipólito. Y como yo te doy gracias, esposa mía, Marcela Rico Rodríguez, porque tú has sido la ayuda idónea, así como lo dice la Biblia. Esa mujer que se sujeta, y aparte que se sujeta, ayuda a tu varón, que lo ama, que lo respeta. Yo te doy las gracias por lo que eres. Y también a mis hijos, a Hugo, a Jacqueline, por todo el apoyo que me han dado y porque me hacen sentir también importante adelante. Les doy las gracias. A Dios no se le escapa nada, mi estimado Hipólito, y seguramente todo esto pues está siendo contabilizado allá arriba en el cielo, lo que hace tu esposa. Le mando yo también un abrazo a sus hijos. Y pues muchísimas gracias, Hipólito, por haber compartido este pensamiento que llegará, te lo aseguro, a muchos miles de personas, no solamente aquí, sino en otras ciudades del interior donde también nos van a escuchar. Así que gracias, Hipólito, y en un momento más continuamos. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres añadir algo más, mi estimado Hipólito? Como no, si quieren, te voy a dar mi número telefónico, si en algo puedo ayudar, porque el Señor Claro. ayuda a la gente. Claro que sí. El teléfono de casa es 5304-9275. Repítelo, Hipólito. 5304-9275. Muy bien, Hipólito. Estamos aquí para servirles, tanto mis hijos, mi esposa y yo, lo que podamos ayudar. A eso nos trajo Dios, para ayudarnos a nosotros y amarlo. Correcto, Hipólito, muchísimas gracias. Y no le cambie, en unos momentos más continuamos con este mismo tema de la ceguera, para que vea usted todas las cosas que está ocasionando en México, la ceguera física y otra ceguera que puede ser peor, la ceguera espiritual. No le cambie, continuamos en un momento. Ay, contador, pues qué razón tenía, y de verdad qué tristeza que después de tanto tiempo, vengan estos casos, que no es lo mismo estar leyendo estadísticas, a vivirlo, a sentirlo, a tratar de consolar a estas personas que muchas veces la palabra de aliento, pues para ellas no les sirve de mucho, y en estos casos realmente es muy, muy triste, pero lo que yo podría decirles a todas estas miles de personas, que la mejor palabra de aliento, pues es la de Dios Padre nuestro Señor, que está ahí, que nos está cuidando, el decirles a lo mejor que por algo pasan las cosas, a lo mejor ahorita no lo capto, pero es algo, puede ser una bendición, acérquese a Dios, y por supuesto tenga este paquete de libros que lo va a ayudar a sanar el alma, a sanar su corazón, que se los lean, que estén ahí con usted, es un magnífico obsequio, y sobre todo escuchar estos interesantes programas que siempre hablan de la verdad acerca de la palabra de Dios. Pero bueno, contador, ya pasando un poquito de tema y ya suavizando un poquito esta entrevista tan dura que acabamos de escuchar, usted cita en su libro, uno de los libros que se llama Tentaciones que Matan, las terribles consecuencias de la comida chatarra. Pero hay algo que francamente no entiendo, contador. ¿Cómo es posible que se permita la venta de esa clase disque de alimentos? De hecho, para mí también es un problema inexplicable. No comprendo cómo es posible que se permita que se venda este tipo de alimento. Pero creo también que en pocos años más esta situación tendrá que modificarse, tendrá que cambiar. Las autoridades sanitarias y los legisladores, más tarde o más temprano, tendrán que darse cuenta que ese alimento nos está llevando a una catarata de enfermedades y de problemas de dimensiones verdaderamente colosales. Más tarde o más temprano, las autoridades tendrán que darse cuenta que el sistema hospitalario y de salud ha quedado completamente rebasado por esa verdadera catarata de enfermos, cuya evolución se manifiesta primero en obesidad, luego en diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, personas con problemas renales, oculares, como acabamos de ver, complicaciones digestivas,
cansancio, impotencia sexual e infinidad de problemas más. Pero mientras eso ocurre, o sea, mientras las autoridades toman cartas en el asunto, mi estimado radio escucha, la opción que tenemos usted y yo por el momento es simple y sencillamente cuidarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de la gran cantidad de triquiñuelas que estas personas utilizan para vendernos sus productos. Y la verdad es que las armas con que cuentan ellos también, y eso debemos tomarlo muy en cuenta, sus armas son verdaderamente fenomenales, son formidables, estamos peleando una batalla muy desigual. ¿Por qué? Porque mientras que ellos pueden canalizar miles y miles de millones para la cuestión de la publicidad, para hacer ver a infinidad de nuestros conciudadanos de que sus productos son maravillosos, cosa que no es. Ahí está. Pero mientras eso ocurre, mientras las autoridades toman cartas en el asunto, el ciudadano común no debe esperarse tanto y por el momento no tiene otra alternativa que cuidar por sí mismo esta situación. En una palabra, cuidarse a sí mismo. Y conociendo con todo detalle toda la gran cantidad de triquiñuelas que emplean los industriales de alimento chatarra para vendernos sus chácharas porque están enfermando a tantísima gente. Y la verdad es que las armas con que cuentan son poderosísimas porque cuentan con miles y miles de millones de pesos que canalizan a través de los medios de comunicación para hacernos creer, para hacer creer al público que sus alimentos son buenos para el consumidor. Pero hay que estar conscientes de que estamos peleando una batalla completamente desigual, porque si bien es obvio que los doctores y la ciencia médica tienen como sus aliados a la verdad y a las estadísticas que nos está diciendo todo lo que está ocasionando este clase de comida, los productores del alimento chatarra tienen de su lado una extraordinaria cantidad de recursos que usan en la publicidad con la que prácticamente convencen a nuestros niños y adultos a consumir toda su amplia gama de productos. Te pongo un ejemplo. Cada año en México, cada año en nuestro país, un niño recibe anualmente el bombardeo de miles y miles de horas en la televisión y en diferentes medios de comunicación en los cuales se les engaña prácticamente con las supuestas bondades del alimento chatarra, que no son los padres ni los maestros quienes en realidad están educando a la niñez, sino más bien, ya en la práctica, quienes los están no educando, sino mal educando, son justamente esos enemigos que se meten ni más ni menos que dentro de nuestra propia casa a través de una publicidad engañosa, a través de la televisión, y ellos son los que en última instancia están, como le decía, educando a nuestra niñez. Ello tiene como consecuencia que no son los padres ni los maestros quienes en realidad están educando a la niñez, sino más bien, ya en la práctica, quienes los están mal educando son esos enemigos que se meten a través de la televisión hasta la misma sala de su casa. Y ellos le están diciendo a la niñez, están diciéndole a los adultos otra verdad diferente de que sus productos son maravillosos, cosa que no es así. Y lo curioso del asunto es que esos miles y miles de millones de pesos que estas empresas están empleando en publicidad, de hecho, es el propio consumidor quien resulta pagando a fin de cuentas esa erogación, ya que en el momento en que una persona compra un producto chatarra, prácticamente les está reembolsando también hasta la misma publicidad que esas compañías utilizaron para atrapar. El caso que acabamos de mencionar es solo uno de tantos miles y miles de nuevos casos que cada año ocurren en México. Y no solamente en México, sino en todos aquellos países donde el consumo de este tipo de productos es algo común. Pero como le decía, estos pseudoindustriales, a los cuales les interesa más su bolsillo que el bienestar de la comunidad, las autoridades habrán de meterlos en cintura. Pero como también le decía, que mientras eso ocurre, por el momento la única opción viable que tenemos es cuidarnos a nosotros mismos. En uno de los libros del paquete, el que se llama Tentaciones que Matan, está perfectamente explicada la forma como usted se puede y se debe defender. Sinceramente lo invito a que no se convierta en una estadística. Dios quiere hombres y mujeres sanos. No permita que dañen su salud ni la de su familia. Protéjase ahora, que todavía es tiempo. ¿Sabe una cosa, contador? Tiene razón.
y lo invito sinceramente a usted, mi estimado Radio Escucha, a que se proteja a sí mismo y a su familia. En un momento continuamos, pero escuche muy bien porque le voy a dar los teléfonos del paquete para que usted en este instante llame y lo obtenga. Estamos esperando que continúe el contador Ochoa con este tema tan interesante como es la ceguera. ¿Podría continuar, contador, por favor? Con mucho gusto. Decíamos hace un momento que la ceguera no solamente se manifiesta en sentido físico, sino también hay ceguera espiritual, la cual en cierto sentido es mucho peor. Comentábamos también que si vemos la ceguera como una especie de imposibilidad de ver hacia adelante, es obligación de todos los seres humanos reconocer que somos una especie de ciegos, ya que no podemos mirar hacia adelante. Pero también decíamos que hay alguien allá arriba que sí puede ver absolutamente todo, ya que puede ver perfectamente hacia adelante, ver hacia el infinito, y también puede ver hacia atrás en el tiempo. Y no solo eso, también puede analizar todo a fondo en el momento presente. Entre tantísimos casos que le podría citar, lo invito a que vea solamente unos pocos que están citados nada menos que en los Evangelios. Si hablamos, por ejemplo, del Templo de Jerusalén, analice lo que dice en el Evangelio de San Marcos 13,1, hecho también referido en Mateo 24 y en Lucas 21. En Marcos 13,1 dice lo siguiente, entre comillas: saliendo del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcción. Jesús le contestó y le dijo: ¿veis estas grandes edificaciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cerramos las comillas. ¿Le digo algo? Esto ocurrió al pie de la letra, cuando un general romano de nombre Tito llegó a Jerusalén con un fuerte ejército romano para tomar esta ciudad y por lo tanto la rodeó por completo. Debo decirle que cuando Jerusalén estaba a punto de caer después de muchos días de sitio, algunos de sus allegados trataron de convencerlo, ¿de qué cree? De que no destruyera el templo, porque decía: mira, ¡qué magnificencia! Pero como la palabra de Dios no puede ser modificada, en eso ocurre un hecho insólito, el cual está perfectamente descrito en un libro del gran historiador Flavio Josefo, el cual es un historiador extraordinario que tenía raíces judías y también raíces romanas. De ahí incluso deriva su nombre de Flavio, que es nombre romano, y Josefo, que es nombre hebreo. Y esto está tratado en el libro sexto, llamado La Guerra de los Judíos. Y ahí en este libro se describe el siguiente caso. Fíjense que, derivado de esta gran hambre que estaban sufriendo allí en Jerusalén, una mujer de nombre María pensó que de todas maneras iban a morir todos, y siendo víctima de una hambre extraordinaria, se le ocurre una nefasta idea. Se le ocurre matar a su hijo pequeño y comérselo asado. Pero sucede que este hecho, que ella pretendía que quedara en secreto, como comprenderá, por el olor de la carne, llegó al conocimiento de otras personas dentro de Jerusalén y se transmitió esta noticia a oídos de este general. Y este hecho, junto con otros ataques que todavía realizaban algunos grupos rebeldes desde el interior de Jerusalén, enardeció a tal grado a los romanos que dijeron que ese pueblo no merecía vivir y por lo tanto debían ser destruidos por completo, y entonces se dieron a la tarea de destruir absolutamente todo, incluyendo el templo. Por eso, si alguien tiene la oportunidad de visitar Jerusalén, va a darse cuenta que prácticamente toda Jerusalén es una ciudad nueva. Incluso del templo ya no hay nada. Hay una parte conocida como el Muro de los Lamentos, que no es otra cosa que una parte de los cimientos de ese gran templo, y lo desenterraron y se llega a esa parte conocida como el Muro de los Lamentos a través de unas escalinatas.
pero prácticamente del templo no quedó nada. Pero volviendo a esa posibilidad de ver hacia adelante del Señor Jesucristo, veremos que esta posibilidad se ve en multitud de partes. Recuerden, por ejemplo, cuando le dice a Pedro, antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces, cosa que ni siquiera el propio Pedro creía. En otra ocasión, cuando se iba a preparar la cena de Pascua, les dice a sus discípulos, al llegar a tal ciudad, van a ver a una persona que lleva un cántaro de agua. Y a la casa donde entre le dirán al señor de la casa, el Señor quiere preparar la cena en esta casa. Dígame una cosa, ¿conoce a alguien que diga las cosas con esa exactitud? Porque eso que le acabo de mencionar equivale a que alguien ahora le dijera a usted, ve por favor a la esquina de tal calle con tal otra. Y al llegar allí te vas a encontrar a una persona que tiene una camisa roja con rayas blancas. Lo sigues. Y a donde vaya, en la casa donde entre, le vas a decir al dueño de esa casa esto y esto otro. Le pregunto, ¿conoce usted a alguien que pueda hacer eso? Obviamente no. Entonces, si no conoce usted a alguien que pueda hacer esto, quiere decir que no hay ser humano que pueda ver hacia adelante. O sea, estamos como cegados para conocer el futuro. Y si volteamos hacia atrás, o sea, hacia el pasado, le pregunto, ¿podemos conocer bien el pasado? ¿Qué cree? Que no conocerá usted nadie que pueda conocer las cosas realmente a fondo. Incluso de nuestros propios seres queridos, de nuestros seres más allegados, no podría nadie saber lo que hizo nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa, esposo, por decir el día viernes pasado a las 3 de la tarde. Si alguien pretendiera que lo sabría, déjeme decirle que se está engañando a sí mismo. Porque ninguno de nosotros podemos llegar a conocer las cosas realmente a fondo. Pero todavía se la pongo un poco más difícil. Si le pregunto, ¿conocería a esa persona las intenciones de ese ser querido para actuar de tal o cual forma? ¿Sería posible, todavía se la pongo peor, conocer las circunstancias que rodearon a esa persona? Menos todavía. O sea, también estamos como cegados hacia atrás en el tiempo. Pero no se preocupe, porque hay alguien allá arriba que ese sí lo sabe todo. Y le pongo otro pequeño ejemplo a manera de prueba. Mire, al comenzar el Evangelio de San Juan, hay una parte donde se describe con claridad el siguiente episodio. Alguien le comenta a Natanael, hemos conocido al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y Natanael le contesta así como medio incrédulo, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Y le contestan, ven y ve. Así como diciendo, velo por tus propios ojos o convéncete por ti mismo. Pero lo más notable es lo que siguió, porque vea usted, cuando se va acercando Natanael con el Señor menciona, aquí viene un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael, muy sorprendido, como comprenderá, al saber que era la primera vez que lo veía, le dice, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le contesta, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael seguramente recordó de inmediato cuando él estaba bajo la higuera y sorprendidísimo le contesta, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero, ¿por qué estaba tan sorprendido Natanael? Porque se dio cuenta que el Señor podía ver absolutamente todo, a diferencia de cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos la posibilidad, ni usted, ni yo, ni nadie,
de poder ver ni hacia adelante ni hacia atrás verdaderamente, ni siquiera en el momento presente las cosas a fondo. Estamos prácticamente cegados. Pero ahora, le hago una pregunta mucho más importante. ¿Qué sucedería si un ser humano se constituyera como una especie de guía sobre todos los demás, a pesar de no vislumbrar las cosas que solo Dios puede ver? En unos momentos más, si me lo permite, vamos a abundar un poco más en este caso, y como le decía hace un momento, se va usted a sorprender de todas las implicaciones que esto conlleva. Este tipo de temas y otros que hemos tratado en otros programas, debo también mencionarle que están tratados en una forma mucho más amplia en los libros del paquete. Continuamos en un momento. Muy interesante, contador. Ya lo vamos viendo todo. Ahora sí que más claro. Continuamos en un momento y antes escuche porque, pues ya le voy a dar la promoción del paquete. Anote los teléfonos y llame en este instante. Contador ya nos tiene muy intrigados. ¿Puede continuar? El ser humano que pretenda constituirse en una especie de guía espiritual, situándose por encima de los demás, automáticamente se va a convertir a sí mismo en una especie de ciego, guía de ciegos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque Dios, sabedor de la gran limitación humana, nos lo ordenó así, o sea, nos lo prohibió. Y eso está perfectamente establecido en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 9. Le leo cómo dice, entre comillas: no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en el cielo. Por favor, cotégelo. Está en el Evangelio según San Mateo 23,9. Véalo en cualquier tipo de Biblia que usted conozca, que usted tenga a la mano. Pero si a eso le sumamos que absolutamente nadie ha sido capaz de visualizar lo que va a suceder en los siguientes minutos, eso quiere decir que no vemos hacia adelante, o sea, estamos como cegados. Es cierto que el Señor ha puesto en boca de muchos profetas algunos hechos aislados que efectivamente se han realizado conforme pasó el tiempo, pero recordemos que eso ha sido derivado de una visión no del profeta en sí mismo, sino de Dios mismo, quien puso esta verdad en boca de sus propios profetas. Para demostrarle esto que le expongo, le voy a citar un caso concreto. El día 13 de mayo del año 1981, una persona llamado Ali Agca tenía una pistola oculta mientras esperaba en lo que se conoce como la Plaza de San Pedro en Roma. Y con esa pistola esperaba matar a Juan Pablo II. Le pregunto, ¿pudo ser Juan Pablo II lo que iba a suceder en los siguientes minutos? Por supuesto que no. Ahora, si nadie puede ver el futuro, pues, aunque sea ver en el pasado, tampoco. Si yo le pregunto a alguien lo que hizo un supuesto santo o una supuesta santa, por decir el día 23 de agosto del año 1984 a las 3 de la tarde, ¿podría alguien saberlo? No. Y peor se la cuento. ¿En qué pensaba ese supuesto santo o esa supuesta santa? Menos todavía. Créame que medio vislumbramos algunas cosas aisladas del pasado, pero conocer a fondo las cosas, le aseguro que ningún ser humano lo puede hacer. Y si alguien, aún consciente de esta enorme limitación humana, pretendiera como que sí lo sabe, cometería un error monumental. Y como le reitero, si a eso le añadimos lo más grave, lo más importante, que nuestro Señor del cielo lo prohibió de forma expresa, o sea, prohibió que situáramos a alguien por encima de los demás, y si a pesar de ello lo hacemos, ¿qué nos podría pasar? La respuesta está a nuestro alrededor. Está en la gran cantidad de calamidades que actualmente afligen a nuestro mundo.
Obviamente, tampoco podríamos convertirnos en una especie de jueces inflexibles hacia aquellos que hayan cometido semejante error, sino más bien, con caridad cristiana, debemos darnos cuenta que esas personas han sido víctimas de un engaño. ¿De quién? Del engañador por excelencia que ha asolado el planeta. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Creo que se lo puedo exponer mejor a través de un ejemplo. Mire, imagínese que usted, mi estimado radioescucha, es una persona que no ve bien y que se encuentra en una zona peligrosa y se ve obligado a tomar un taxi. Pero en ese viaje que va usted a hacer, ve que se sube al automóvil una persona que tampoco puede ver bien. Pero entonces ocurre algo todavía más grave. Ve que alguien le advierte a este chofer que no ve bien tampoco, y alguien le dice: oye, acuérdate que el dueño del carro te dijo que, dada el peligro del camino, que él no quiere que nadie maneje este automóvil más que él. Le pregunto, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a permitir que esa persona lo conduzca en ese taxi? Creo que lo menos que usted va a hacer es a descender del automóvil. Usted se va a bajar del automóvil y espero que con toda amabilidad y cortesía trataría usted de convencerlo de que no conduzca en esas condiciones, porque es un riesgo no solamente para él mismo, sino para para otros peatones o para los tripulantes del automóvil, ¿no le parece? En el caso de nuestro mundo, la situación es muy parecida. ¿Por qué? Mire usted, nadie es lo suficientemente capaz de convertirse en una especie de guía de los demás. Y lo más importante, como le reitero, si Dios mismo nos ordenó que nadie lo hiciera, no hay ni para dónde hacerse, no hay ni la más leve posibilidad, ni siquiera de pensar en hacer las cosas de manera diferente, ya que el Señor, que todo lo ve y que todo lo sabe, así lo ha ordenado. Quien se vaya en otra dirección, se lo digo con todo respeto, lo hace bajo su propio riesgo. Pero le añado algo más. Alguien podría preguntarnos, si todos los seres humanos no podemos ver hacia adelante, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos orientar nuestra vida? O también podría decirnos, ¿dónde están todas las indicaciones de ese Señor que todo lo ve y todo lo sabe? ¿Dónde colocó sus órdenes? ¿Dónde colocó sus deseos ese Señor que puede mirar hasta la eternidad y aún hasta lo más profundo de las entrañas de la tierra? Mire usted, este Señor, sabedor que un día usted y todos nos íbamos a hacer esa misma pregunta, ya lo había preparado y nos lo dejó exactamente preciso, con todas sus indicaciones en la Biblia, principalísimamente en los Evangelios, porque ahí están las palabras mismas directas de Jesucristo. Y ahora que hablamos de las palabras de Jesucristo, le voy a leer unas palabras que primero fueron dichas por el gran profeta Isaías en el capítulo 61, pero les confiere todavía más valor el hecho de que el propio Señor Jesucristo las repitió, marcando nada menos que el principio de su propio ministerio. Escuche lo que dice en el Evangelio según San Lucas 4,18, entre comillas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cerramos las comillas. Mire, mi estimado radioescucha, cuando hablamos de los quebrantados de corazón, de dar libertad a los cautivos y de dar vista a los ciegos,
créame que se está refiriendo a todos nosotros, que entre otras cosas somos como ciegos desde el momento en que no podemos ver hacia adelante y no podemos saber hacia dónde nos dirigimos. Pero como en otra parte de los evangelios también nos da una hermosa prerrogativa de que donde quiera que estuviésemos reunidos dos o más, Él estaría con nosotros, le pido que a través de las ondas del radio nos unamos en el nombre de Jesucristo en una oración y le digamos al Señor lo siguiente: Señor Jesucristo Santo, gracias porque viniste a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Gracias porque nos permites que nos demos cuenta que somos como ciegos, que no tenemos la posibilidad de ver, pero la certeza de nuestro futuro la tenemos en ti, mi Señor maravilloso del cielo. Gracias porque tú viniste a este mundo. Gracias porque nos das tu palabra y tenemos vista a través de tus palabras de que el futuro, tú que ves en la eternidad, allí tú lo has preparado para cada uno de nosotros. Si seguimos tus enseñanzas, permítenos, mi Señor, que seamos todos capaces de verlas allí donde tú lo has puesto, mi Señor. Reconocemos que tú eres el futuro de nuestra propia persona, de nuestra familia, de nuestro país y del mundo. Gracias, mi Señor, por permitirnos hacer esta oración, y gracias a usted también, mi estimado Radio Escucha. Ay, contador, ¿qué cree? Nunca lo había visualizado, pues de esa manera, y creo que muchas personas que nos están escuchando tampoco. Pero si usted desea conocer más este tipo de temas, recuerde que en varios de los libros del paquete este tipo de cosas están tratándose en forma mucho más amplia. Es un buen obsequio, un buen regalo para estar con la familia, leerlos, platicarlos, hasta debatirlos si usted quiere, regalárselo a ese amigo, a ese compañero que usted cree que lo necesita. Realmente al final del día se lo va a agradecer muchísimo. A lo mejor en el instante no, pero después usted va a tener la bendición de que se lo van a agradecer porque es uno de los mejores regalos este paquete de los libros. Pero pues el tiempo es tan corto aquí que ya hemos terminado, así que yo lo invito a que nos escuche próximamente en esta misma estación y a la misma hora y día. Hasta la próxima. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.